Imagina que eres el último ser vivo en un planeta moribundo. La atmósfera que una vez respiraste ha sido arrancada por el viento solar. La temperatura superficial oscila entre menos 125 grados por la noche y apenas 0 grados al mediodía. La radiación cósmica bombardea cada centímetro de la superficie sin piedad. No hay agua líquida, no hay protección magnética, no hay refugio, excepto bajo tierra, excepto en las cuevas. Esto no es ciencia ficción. Es exactamente la situación que enfrenta cualquier forma de vida que pudiera haber sobrevivido en Marte durante los últimos 3.000 millones de años. Y las cuevas marcianas, silenciosas y oscuras, podrían ser el último bastión de algo que no deberíamos asumir que no existe. Hoy exploraremos por qué estas cavernas son quizás el lugar más importante que jamás hayamos descubierto en otro planeta. Si te intriga la posibilidad de vida más allá de la Tierra, suscríbete para más contenido revelador. Para entender por qué las cuevas marcianas son tan extraordinariamente importantes, necesitamos primero entender qué le ocurrió a Marte. Porque Marte no siempre fue el desierto helado y radiactivo que conocemos hoy. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, Marte era un mundo radicalmente diferente. Tenía océanos reales de agua líquida que cubrían gran parte de su hemisferio norte. Tenía ríos que tallaron los valles que todavía podemos ver desde el espacio. Tenía una atmósfera densa, principalmente de dióxido de carbono, pero lo suficientemente gruesa como para mantener temperaturas superficiales por encima del punto de congelación del agua. Y, crucialmente, tenía un campo magnético generado por su núcleo fundido, un escudo invisible que protegía la superficie del bombardeo constante del viento solar. En esas condiciones, hace 4.000 millones de años, Marte no habría parecido tan diferente de la Tierra primitiva. Y si la vida surgió en la Tierra durante ese periodo, y toda la evidencia sugiere que así fue, hay razones serias para preguntarse si también surgió en Marte. Pero entonces, algo salió terriblemente mal. El núcleo de Marte, más pequeño que el de la Tierra y con menos masa para generar calor radiactivo, comenzó a enfriarse. La convección que mantenía el efecto dínamo, el mecanismo que genera el campo magnético, se ralentizó. Y hace aproximadamente 4.000 millones de años, el campo magnético de Marte simplemente se apagó. No fue un proceso gradual de siglos o milenios. En términos geológicos, fue casi instantáneo. Las consecuencias fueron catastróficas y absolutas. Sin campo magnético, el viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol, comenzó a erosionar la atmósfera marciana directamente. Partícula a partícula, molécula a molécula, el viento solar fue arrancando la atmósfera de Marte durante millones de años. La presión atmosférica cayó. Las temperaturas se desplomaron. El agua líquida se volvió imposible en la superficie. Los océanos se evaporaron o se congelaron. Los ríos se secaron, dejando solo sus lechos como cicatrices en el paisaje marciano. La vida en la superficie, si existía, enfrentó una extinción gradual pero inevitable. El Sol, que había sido una fuente de energía, se convirtió en un bombardero de radiación ultravioleta sin la atmósfera protectora para filtrarla. Pero aquí está la pregunta que los astrobiólogos llevan décadas haciéndose. ¿Fue realmente una extinción total? ¿O algunos organismos, enfrentando este apocalipsis lento, encontraron refugio? En la Tierra, cuando las condiciones superficiales se vuelven extremas, la vida no simplemente desaparece. Se adapta, se mueve, se esconde. Cuando la Tierra experimentó sus propias catástrofes climáticas, glaciaciones globales donde toda la superficie se cubrió de hielo, los organismos sobrevivieron en refugios. Fuentes hidrotermales en el fondo oceánico, aguas subterráneas profundas, grietas en la roca donde el calor geotérmico mantenía temperaturas habitables. Las cuevas son exactamente ese tipo de refugio. Y Marte tiene cuevas, muchas cuevas. La mayoría de las cuevas marcianas conocidas son tubos de lava, formados de manera similar a los tubos de lava terrestres. Cuando la lava fluye, la parte exterior se enfría
y solidifica primero, creando una cáscara. El interior sigue fluyendo y cuando finalmente se vacía, deja atrás un tubo hueco. En la Tierra, estos tubos pueden tener varios kilómetros de longitud y decenas de metros de diámetro. En Marte, dada su menor gravedad, que es apenas el 37% de la terrestre, los tubos de lava pueden ser enormes. Los científicos estiman que algunos tubos de lava marcianos podrían tener cientos de metros de diámetro y posiblemente cientos de kilómetros de longitud. Estos no son espacios pequeños, son sistemas subterráneos vastos, comparables en escala a los sistemas de cuevas más grandes de la Tierra, pero potencialmente mucho más extensos. Y dentro de ellos, el ambiente es radicalmente diferente al de la superficie marciana hostil. La temperatura en el interior de una cueva marciana profunda sería mucho más estable que en la superficie. Mientras la superficie oscila entre extremos brutales, el interior de una cueva, aislado por metros o kilómetros de roca, mantendría una temperatura más constante, probablemente muy fría, pero sin las fluctuaciones extremas que hacen imposible la vida en la superficie. La radiación, ese bombardero implacable que esteriliza la superficie marciana, sería bloqueada por la roca por encima. A tan solo unos pocos metros de profundidad, los niveles de radiación caerían dramáticamente. A decenas de metros serían comparables a los que encontramos en la superficie terrestre, perfectamente manejables para muchas formas de vida. Y el agua, esa molécula esencial para la vida tal como la conocemos, podría existir en el subsuelo marciano en formas que serían imposibles en la superficie. Salmueras, soluciones salinas con puntos de congelación mucho más bajos que el agua pura, podrían existir en estado líquido incluso a las temperaturas que probablemente prevalecen en las cuevas más profundas. Hielo que se sublima en la oscuridad, condensándose en las paredes de las cavernas. Depósitos de minerales hidratados que retienen agua en su estructura química. La combinación de protección contra la radiación, temperaturas más estables y posible presencia de agua hace que las cuevas marcianas sean, en palabras de varios astrobiólogos, el hábitat más prometedor para la vida en todo el sistema solar más allá de la Tierra. Pero hay algo más. Algo que raramente se menciona cuando se habla de las cuevas marcianas, y que podría ser la pieza más importante del rompecabezas. Antes de hablar sobre lo que podría existir en las cuevas marcianas, necesitamos hablar sobre lo que existe en las cuevas terrestres. Porque la Tierra, en su infinita creatividad biológica, ya nos ha dado un adelanto de lo que la vida puede hacer cuando se ve forzada a sobrevivir en la oscuridad absoluta. En 1986, los científicos exploraron una cueva en Rumanía llamada Mobile. La habían sellado herméticamente de la superficie durante aproximadamente 5 millones de años. Sin luz solar, sin conexión con el exterior, con una atmósfera tóxica rica en dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Lo que encontraron dentro desafió toda expectativa. 48 especies de animales, 33 de las cuales eran completamente desconocidas para la ciencia. Arañas, ciempiés, gusanos, insectos, todos viviendo en perfecta oscuridad, todos ciegos o con ojos vestigiales, todos alimentándose de una base completamente diferente a cualquier ecosistema conocido hasta entonces. En lugar de depender de la fotosíntesis, de plantas que convierten la luz solar en energía, este ecosistema dependía de la quimiosíntesis. Las bacterias en la base de la cadena alimentaria obtenían energía de reacciones químicas entre el sulfuro de hidrógeno y el oxígeno. La cueva Mobile demostró algo fundamental. La vida no necesita luz solar, no necesita conexión con la superficie, no necesita las condiciones que consideramos normales. Solo necesita una fuente de energía química y un ambiente lo suficientemente estable para permitir que los procesos biológicos ocurran. Pero la cueva Mobile no es el único ejemplo. En las minas de oro de Sudáfrica, a 3 kilómetros de profundidad, los científicos encontraron bacterias viviendo en las grietas de las rocas, completamente aisladas de la superficie durante millones de años. Estas bacterias obtenían energía de la radiactividad natural de las rocas circundantes, un proceso llamado radiólisis. El agua era descompuesta por la radiación en hidrógeno y oxígeno, y las
bacterias metabolizaban ese hidrógeno. En los lagos subglaciales de la Antártida, bajo 4 kilómetros de hielo, existen comunidades microbianas complejas. El lago Vostok, el más grande de estos lagos subglaciales, ha estado sellado bajo el hielo durante aproximadamente 15 millones de años. Las bacterias que viven en él han estado completamente aisladas de la atmósfera terrestre durante todo ese tiempo, evolucionando en su propio mundo privado y oscuro. Y en las fuentes hidrotermales del fondo oceánico, donde la temperatura del agua supera los 300 grados Celsius y la presión sería aplastante para cualquier ser humano, ecosistemas enteros prosperan. Gusanos tubulares de 2 metros de longitud, cangrejos ciegos, bacterias termófilas, todos dependiendo del calor geotérmico y la química del agua caliente para sobrevivir. Cada uno de estos ecosistemas extremos nos dice algo crucial. Los límites que ponemos a la vida son siempre provisionales. Cada vez que decimos aquí es imposible, la vida encuentra una manera. Y si esto es cierto en la Tierra, ¿por qué no sería cierto en Marte? Las cuevas marcianas comparten características sorprendentes con varios de estos ecosistemas extremos terrestres. Como la cueva Mobile, estarían selladas de la superficie. Como las minas sudafricanas, estarían rodeadas de roca que podría proporcionar energía química a través de la radiólisis. Como los lagos antárticos, podrían contener agua líquida atrapada bajo capas de hielo o en salmueras profundas. Pero aquí está lo que hace que las cuevas marcianas sean potencialmente más interesantes que cualquiera de estos ejemplos terrestres. El tiempo. La cueva Mobile lleva 5 millones de años sellada. Los lagos antárticos llevan 15 millones. Las cuevas marcianas, si albergaron vida primitiva hace 4.000 millones de años, cuando el planeta aún era habitable, habrían tenido 4.000 millones de años para que la evolución operara en completo aislamiento. 4.000 millones de años es casi el tiempo que tardó la vida en la Tierra en pasar de bacterias primitivas a organismos multicelulares complejos. ¿Qué podría haber desarrollado la vida en las cuevas marcianas durante ese tiempo? No lo sabemos. Pero la pregunta en sí misma es extraordinaria. Ahora bien, hay algo que necesitamos examinar con cuidado, y que cambia fundamentalmente la conversación sobre las cuevas marcianas. No estamos solo hablando de un lugar donde podría haber existido vida en el pasado. Estamos hablando de un lugar donde la vida podría estar activa ahora mismo, en este preciso momento, mientras hablamos. Los científicos han identificado varias fuentes de energía que podrían sustentar la vida en las cuevas marcianas hoy. La primera y más obvia es la radiólisis, ese proceso que encontramos en las minas sudafricanas. Marte contiene elementos radiactivos en su corteza, uranio, torio, potasio 40, que descomponen el agua circundante en hidrógeno y peróxido de hidrógeno. Organismos que metabolizan estos compuestos podrían sobrevivir indefinidamente sin ninguna conexión con la superficie. La segunda fuente de energía es la serpentinización. Este es un proceso geoquímico donde el agua reacciona con ciertos tipos de roca, principalmente olivino y piroxeno, liberando hidrógeno. El hidrógeno resultante puede ser metabolizado por ciertas bacterias llamadas metanógenas, que producen metano como subproducto. Y aquí está el detalle extraordinariamente interesante. Marte tiene metano en su atmósfera. El metano marciano fue detectado por primera vez en 2003 por telescopios terrestres. Luego, el rover Curiosity lo detectó directamente en la superficie en 2013 y en años posteriores. El metano es notable por una razón específica. Es destruido por la radiación ultravioleta en aproximadamente 300 años. Si hay metano en la atmósfera de Marte hoy, algo lo está produciendo ahora. Podría ser actividad geológica, volcánica, podría ser la serpentinización sin vida involucrada. Pero también podría ser biológico. Los metanógenos, bacterias que producen metano como subproducto de su metabolismo, son algunos de los organismos más primitivos y resistentes de la Tierra, y las cuevas marcianas, con su posible agua líquida y sus reacciones de serpentinización, serían el hábitat perfecto para ellos.
No estamos diciendo que el metano marciano es definitivamente de origen biológico. La ciencia honesta requiere cautela. Pero tampoco podemos descartar esta posibilidad. Y mientras no exploremos directamente las cuevas marcianas, viviremos con esta incertidumbre extraordinaria. Hay otro elemento fascinante que raramente aparece en las discusiones sobre las cuevas marcianas: el perclorato. El suelo marciano está saturado de compuestos de perclorato, sales que en la Tierra son tóxicas para la mayoría de los organismos. Los primeros rovers que analizaron el suelo marciano encontraron perclorato por todas partes, y muchos científicos inicialmente lo descartaron como un obstáculo para la vida. Pero resulta que en la Tierra existen bacterias que no solo toleran el perclorato, sino que lo utilizan activamente como fuente de energía. Estas bacterias, llamadas bacterias reductoras de perclorato, son bastante comunes en ambientes donde el perclorato está presente naturalmente, y tienen una propiedad adicional extraordinaria. El perclorato reduce significativamente el punto de congelación del agua. Salmueras de perclorato marciano podrían permanecer líquidas a temperaturas de hasta -70 grados Celsius. Esto es revolucionario. Significa que en las cuevas marcianas, incluso a temperaturas que parecerían prohibitivas para la vida, podría existir agua líquida, no agua pura, sino salmueras de perclorato. Y si existen bacterias reductoras de perclorato en la Tierra que prosperan en exactamente estas condiciones, la posibilidad de que organismos similares existan en Marte no es ciencia ficción. Es bioquímica perfectamente plausible. La imagen que emerge de todo esto es la de un ecosistema subterráneo potencial que funciona completamente al margen de la superficie marciana hostil. Un mundo dentro de un mundo, donde la química de las rocas, el agua en forma de salmuera y posiblemente la energía de la radiactividad natural crean un nicho habitable que ha persistido durante miles de millones de años. Y todo esto en un silencio absoluto que ningún ser humano ha escuchado jamás. En 2007, mientras los científicos analizaban las imágenes enviadas por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, algo llamó su atención. En la ladera del volcán Arsia Mons, uno de los volcanes más grandes del sistema solar, había 7 puntos oscuros perfectamente circulares. No eran cráteres de impacto, no eran formaciones geológicas conocidas, eran agujeros que se abrían directamente hacia el interior del planeta. Los científicos los llamaron informalmente las 7 hermanas y les dieron nombres: Dena, Chloe, Wendy, Annie, Abby, Nikki y Jean. Nombres humanos para entradas a un mundo completamente desconocido. Las imágenes mostraban que estos agujeros tenían entre 100 y 250 metros de diámetro. Y lo más intrigante, ninguna cámara podía ver el fondo. La oscuridad dentro era absoluta. Los astrónomos intentaron usar las cámaras termales para determinar la temperatura dentro de estas cavidades. Lo que encontraron fue fascinante. Durante el día marciano, cuando la superficie alcanza temperaturas de hasta 0 grados Celsius, el interior de las cuevas permanecía más frío. Pero durante la noche marciana, cuando la superficie se desploma a -125 grados, el interior permanecía significativamente más cálido que el exterior. Esta diferencia térmica confirmó lo que los científicos sospechaban. Estas eran entradas a espacios subterráneos grandes, con su propio microclima interior. Pero las 7 hermanas no son las únicas cuevas conocidas en Marte. A medida que las sondas orbitales han mapeado la superficie marciana con mayor detalle, los científicos han identificado cientos de posibles entradas a tubos de lava y sistemas de cuevas. El volcán Olympus Mons, el volcán más grande del sistema solar, con una altura de 21 kilómetros sobre la llanura circundante, y los volcanes de la región Tarsis, están particularmente ricos en estas formaciones. Los tubos de lava en Marte, como mencionamos antes, son potencialmente enormes. Pero hay algo más que los hace especialmente interesantes: su antigüedad. La actividad volcánica en Marte cesó hace cientos de millones de años, posiblemente hace miles de millones de años en la mayoría de las regiones. Esto significa que los tubos de lava marcianos
Llevan ese tiempo sellados, estables, aislados de los cambios en la superficie. En la Tierra, los tubos de lava son relativamente jóvenes en términos geológicos y frecuentemente perturbados por la actividad tectónica, la erosión y el agua superficial. En Marte, sin tectónica de placas activa y sin erosión hídrica superficial, los tubos de lava podrían estar prácticamente intactos desde que se formaron. Son cápsulas del tiempo geológicas, preservadas con una fidelidad imposible en la Tierra. Esta estabilidad es crucial para cualquier posible ecosistema. Los organismos que se adaptaron a las condiciones de las cuevas marcianas hace miles de millones de años no habrían tenido que enfrentarse a perturbaciones catastróficas. Las condiciones dentro de las cuevas habrían cambiado muy lentamente, permitiendo una adaptación gradual en lugar de extinciones repentinas. Ahora bien, hemos hablado mucho sobre lo que podríamos encontrar en las cuevas marcianas. Pero hay una pregunta igualmente fascinante que pocas veces se aborda directamente. ¿Qué pasaría si encontramos vida allí? ¿Qué significaría realmente ese descubrimiento? La primera implicación sería filosófica y casi religiosa en su impacto. Durante toda la historia humana, hemos asumido implícita o explícitamente que la vida es algo especial a la Tierra, que la complejidad biológica que vemos a nuestro alrededor es un accidente extraordinario, quizás único en el universo. Encontrar vida en Marte, aunque fuera vida microbiana simple, destruiría esa suposición de manera irreversible. Si la vida surgió independientemente en dos planetas dentro del mismo sistema solar, entonces la vida no es una rareza cósmica. Es algo que ocurre naturalmente cuando las condiciones lo permiten. Y si ocurre en dos planetas de un sistema solar, estadísticamente debe ocurrir en miles de millones de sistemas solares en toda la galaxia. El universo estaría lleno de vida. Pero aquí está la complicación que los científicos discuten en voz baja. ¿Cómo sabríamos que la vida marciana surgió independientemente? Existe una teoría llamada panspermia, la idea de que la vida puede transferirse entre planetas a través de meteoritos. Sabemos que la Tierra y Marte han intercambiado material durante sus historias. Hay rocas marcianas en la Tierra, expulsadas por impactos de asteroides que viajaron a través del espacio y aterrizaron en nuestro planeta. Y hay rocas terrestres en Marte, transferidas de la misma manera. Los microbios extremófilos pueden sobrevivir en el interior de rocas durante el viaje interestelar. Es un periodo de tiempo corto en términos astronómicos, pero potencialmente suficiente para transferir organismos vivos. Si encontramos vida en las cuevas marcianas y resulta ser bioquímicamente similar a la vida terrestre, tal vez usando el mismo código genético, los mismos aminoácidos, el mismo ADN, eso podría significar que la vida viajó de un planeta al otro, no que surgió independientemente. Esta posibilidad tiene implicaciones profundas. Si la vida marciana y la vida terrestre comparten un origen común, no habríamos encontrado una segunda génesis de la vida. Habríamos encontrado primas cósmicas, ramas del mismo árbol familiar. Extraordinario, sin duda, pero diferente de demostrar que la vida puede surgir de manera independiente. Por otro lado, si encontráramos vida marciana con una bioquímica fundamentalmente diferente, usando diferentes aminoácidos, un código genético diferente, moléculas que no existen en la vida terrestre, eso sería la prueba definitiva de una segunda génesis independiente. Y eso cambiaría todo. Sería la prueba de que la vida es, en las palabras del astrónomo Carl Sagan, una propiedad cósmica de la materia. Que en cualquier lugar donde existan las condiciones adecuadas durante suficiente tiempo, la vida surge inevitablemente. Que no somos un accidente, sino una consecuencia. Hay también la cuestión de la contaminación, un problema que los científicos llaman contaminación biológica, y que es mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Si enviamos astronautas a explorar las cuevas marcianas, los llevaremos con nosotros. Billones de microbios viven en y sobre el cuerpo humano. A pesar de todos los protocolos de esterilización, es prácticamente imposible enviar seres humanos a Marte sin llevar algunos organismos terrestres. Si esos organismos terrestres llegaran a las cuevas marcianas y encontraran un entorno habitable, podrían proliferar.
Y si hubiera organismos marcianos ya presentes, la interacción entre vida terrestre y marciana podría ser catastrófica para los marcianos. Organismos que han evolucionado en aislamiento durante miles de millones de años no tendrían defensas contra patógenos o competidores terrestres. Este problema es exactamente análogo a lo que ocurrió cuando los europeos llegaron a América y trajeron enfermedades contra las cuales los pueblos indígenas no tenían inmunidad. La diferencia es que en ese caso trágico, al menos ambas partes, eran seres humanos con sistemas inmunológicos similares. La interacción entre vida terrestre y marciana podría ser mucho más impredecible y potencialmente destructiva. Algunos científicos argumentan que por esta razón no deberíamos enviar seres humanos a explorar las cuevas marcianas, hasta que hayamos determinado definitivamente si hay vida allí o no. El problema es que la única manera de determinar definitivamente si hay vida allí es explorar las cuevas directamente, lo cual requeriría robots o humanos capaces de adentrarse en ellas. Es un dilema científico y ético genuinamente difícil, y nos lleva directamente a la pregunta de cómo planeamos explorar estas cavernas misteriosas. La exploración de las cuevas marcianas presenta desafíos técnicos que hacen que los rovers actuales parezcan juguetes simples. Curiosity y Perseverance, los rovers más avanzados que hemos enviado a Marte, son vehículos diseñados para moverse sobre superficies relativamente planas. Pueden escalar pequeñas rocas, sortear dunas de arena y perforar en la roca superficial. Pero adentrarse en una cueva oscura, descender por una entrada vertical de decenas de metros y navegar un sistema de túneles completamente desconocido está completamente más allá de sus capacidades. Para explorar las cuevas marcianas necesitaremos robots de una generación completamente diferente. Y algunos de los conceptos más imaginativos que los ingenieros de la NASA y otras agencias espaciales están desarrollando parecen sacados directamente de la ciencia ficción. Uno de los conceptos más prometedores es el de robots en forma de serpiente. Estos robots articulados pueden cambiar su forma para adaptarse a diferentes entornos, deslizarse a través de grietas estrechas, descender por superficies verticales y navegar espacios donde ningún vehículo con ruedas podría funcionar. La NASA ha estado desarrollando un robot llamado EELS, que significa Exobiology Extant Life Surveyor, diseñado específicamente para explorar entornos subterráneos en otros planetas. EELS usa una serie de segmentos articulados cubiertos de hélices que le permiten moverse en prácticamente cualquier superficie: roca, arena, hielo, incluso agua. Puede descender verticalmente por paredes rocosas, nadar si encuentra agua líquida y explorar espacios donde los humanos nunca podrán llegar directamente. Es, en esencia, un explorador diseñado para los lugares más inhóspitos que podamos imaginar. Otro concepto fascinante involucra enjambres de pequeños robots. En lugar de un único rover grande y caro, imagina cientos o miles de robots del tamaño de un libro, cada uno equipado con sensores básicos, que se dispersan por un sistema de cuevas como un enjambre de abejas exploradoras. Si uno falla, no es catastrófico. Colectivamente, pueden mapear espacios vastos en mucho menos tiempo que un solo robot grande. Estos robots enjambre podrían comunicarse entre sí, pasando información de robot en robot, hasta que llegue a la superficie, sorteando el problema de las comunicaciones en entornos subterráneos donde las señales de radio no penetran bien. Sería una arquitectura de exploración radicalmente diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hay también propuestas para robots voladores pequeños, helicópteros similares al Ingenuity, que voló con éxito en Marte durante la misión Perseverance, pero diseñados para el interior de cuevas, no para la superficie. La atmósfera dentro de una cueva marciana, aunque todavía muy tenue comparada con la Tierra, podría ser ligeramente más densa que en la superficie, facilitando el vuelo. Pequeños drones podrían explorar rápidamente grandes volúmenes de espacio subterráneo, mapeando la topografía de las cuevas y buscando indicadores químicos de actividad biológica. Pero todos estos robots tienen un problema fundamental en común: la comunicación.
Las señales de radio no penetran bien a través de la roca. Una vez que un robot descienda a cierta profundidad dentro de una cueva marciana, perderá el contacto directo con los satélites en órbita que normalmente retransmiten las comunicaciones de los rovers a la Tierra. Esto podría resolverse con una cadena de repetidores de comunicación colocados en la entrada y a lo largo del recorrido de la cueva, pero añade complejidad a la misión. También está el problema de la energía. Los rovers actuales usan energía solar o generadores de radioisótopos. En el interior oscuro de una cueva, la energía solar es imposible. Los generadores de radioisótopos, que convierten el calor del decaimiento radiactivo en electricidad, son una opción, pero son pesados y costosos. Nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, baterías de alta densidad que puedan cargarse en la superficie y luego ser usadas durante exploraciones subterráneas extendidas, serán necesarias. A pesar de todos estos desafíos técnicos, la exploración de las cuevas marcianas ha ganado un impulso significativo en la comunidad científica. En 2022, la NASA seleccionó un concepto de misión llamado Oracle, que significa Observatory for Resources, Caves and Life Exploration, como candidato para su programa de misiones Discovery. Oracle está diseñado para localizar y caracterizar sistemas de cuevas en Marte desde la órbita, preparando el terreno para futuras misiones de exploración directa. Y más allá de los robots está la cuestión de los humanos. Las agencias espaciales y las compañías privadas como SpaceX están planeando activamente misiones tripuladas a Marte en las próximas décadas. Y las cuevas marcianas no son solo objetivos científicos para estas misiones, son también, potencialmente, los mejores lugares para establecer bases humanas en Marte. Las cuevas marcianas ofrecen protección natural contra la radiación cósmica, uno de los mayores peligros para los humanos en Marte. En la superficie, los astronautas estarían expuestos a niveles de radiación que exceden significativamente los límites de seguridad establecidos para los trabajadores nucleares en la Tierra. Dentro de una cueva, con metros de roca por encima, la exposición a la radiación caería a niveles mucho más manejables. Las cuevas también ofrecen protección contra las tormentas de polvo marcianas, esos eventos que pueden cubrir todo el planeta durante meses, bloqueando la luz solar y haciendo imposibles las operaciones en la superficie. Una base dentro de una cueva estaría completamente protegida de estos eventos climáticos extremos. La temperatura más estable dentro de las cuevas también reduciría los requisitos energéticos para mantener un hábitat habitable. En la superficie, los sistemas de calefacción tendrían que trabajar continuamente contra las fluctuaciones extremas. Dentro de una cueva, el trabajo sería mucho menor. Hay, sin embargo, una ironía profunda en todo esto. Las mismas características que hacen que las cuevas sean el mejor lugar para una base humana en Marte, la protección, el aislamiento, la estabilidad, son también las características que las convierten en el hábitat más probable para cualquier vida marciana existente. Si enviamos humanos a vivir en las cuevas marcianas, estaríamos potencialmente colonizando el único refugio de vida que sobrevivió a la catástrofe de Marte. Es una tensión que los planificadores de misiones tendrán que enfrentar directamente. ¿Cómo exploramos un lugar que podría albergar vida sin destruir lo que estamos buscando? ¿Cómo usamos las cuevas como refugio humano sin contaminar el ecosistema más valioso que jamás podríamos encontrar? Estas no son preguntas retóricas. Son preguntas que organismos como el Comité de Investigación del Espacio, COSPAR, están abordando activamente a través de su política de protección planetaria. Esta política establece estrictos protocolos de esterilización para las misiones a Marte y designa regiones de especial interés científico donde las misiones deben tomar precauciones adicionales. Actualmente, las regiones especiales de Marte donde la vida podría existir están sujetas a los estándares más estrictos de protección planetaria. Enviar cualquier misión a estas regiones requiere niveles de esterilización que van mucho más allá de lo que se aplica a rovers como Curiosity o Perseverance. Y las cuevas marcianas, si se determina que cumplen los criterios de región especial, podrían ser las áreas más protegidas y más difíciles de explorar en todo el sistema solar. Lo que estamos viendo es el comienzo de un debate que se volverá cada vez más urgente
a medida que nuestras capacidades de exploración se expandan. Un debate sobre ciencia, ética y sobre qué tipo de exploradores queremos ser en el cosmos. ¿Somos exploradores cuidadosos que preservan lo que encuentran o somos colonizadores que transforman los entornos a nuestra imagen? La respuesta que demos a esta pregunta, antes de llegar a las cuevas marcianas, definirá no solo nuestra relación con Marte, sino nuestra filosofía de exploración espacial para las generaciones que vendrán. Hay un momento en la exploración científica que pocas veces se discute abiertamente: el momento antes del descubrimiento. El momento en que todavía no sabemos, pero podríamos saber. Es un momento de una extraña belleza, porque contiene simultáneamente todas las posibilidades. Las cuevas marcianas existen en ese momento ahora mismo, y probablemente lo harán durante décadas más. Están ahí, en la oscuridad, a millones de kilómetros de distancia, completamente indiferentes a nuestra curiosidad. Sus paredes de roca basáltica no saben que las estamos buscando. El silencio que contienen, un silencio más profundo que cualquier silencio terrestre, porque no hay aire para transmitir sonido en la mayor parte de Marte, no sabe que lo estamos imaginando, y cualquier cosa que pueda estar viviendo en ellas, si es que algo vive allí, no sabe que somos conscientes de su posible existencia. Esta asimetría es parte de lo que hace que las cuevas marcianas sean tan filosóficamente perturbadoras. Nosotros las conocemos, ellas no nos conocen. Somos el único lado de esta ecuación capaz de hacer preguntas. Y las preguntas que hacemos sobre las cuevas marcianas revelan algo profundo sobre nosotros mismos. Revelan que somos una especie que no puede aceptar el silencio cósmico sin intentar llenarlo con significado. Que cuando miramos hacia un agujero oscuro en la ladera de un volcán en otro planeta, instintivamente nos preguntamos: ¿hay alguien allí? No porque tengamos evidencia definitiva, sino porque la posibilidad en sí misma es insoportablemente fascinante. Esta fascinación no es irracional. Es, de hecho, una de las formas más puras de curiosidad científica. La pregunta ¿estamos solos en el universo? Es quizás la más profunda que nuestra especie ha formulado. Y las cuevas marcianas son, en este momento histórico específico, el lugar donde esa pregunta tiene más posibilidades de encontrar una respuesta. Pensemos por un momento en la escala temporal de lo que estamos discutiendo. Si hay microbios en las cuevas marcianas hoy, llevan ahí aproximadamente 4.000 millones de años. Para ponerlo en perspectiva humana, cuando esos organismos comenzaron su existencia subterránea, la Tierra no tenía continentes como los conocemos. Los primeros animales multicelulares no existirían durante otros 2.000 millones de años. Los dinosaurios no aparecerían durante otros 3.500 millones de años. La especie humana no existiría hasta hace apenas 300.000 años. Y durante todo ese tiempo, en perfecta oscuridad, en un silencio absoluto, posiblemente sobreviviendo en películas delgadas de agua salada entre los granos de roca, esos organismos habrían persistido. Sin evolucionar hacia la complejidad que vemos en la Tierra, porque las cuevas marcianas no ofrecen el dinamismo ambiental que impulsa la evolución rápida. Pero persistiendo, reproduciéndose lentamente, metabolizando, existiendo. Si eso es verdad, si hay vida en las cuevas de Marte, entonces la vida no es frágil. Es obstinada de una manera que desafía la imaginación. Es una fuerza que se aferra a la existencia con una tenacidad que va más allá de cualquier propósito o intención. Simplemente persiste, porque las leyes de la química y la termodinámica permiten su persistencia. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de Marte. Si la vida puede sobrevivir durante 4.000 millones de años en las cuevas de un planeta muerto, entonces puede sobrevivir en las lunas heladas de Júpiter y Saturno, en los océanos subterráneos de Europa o Encélado, en planetas de otros sistemas estelares que pasaron por catástrofes similares a las de Marte, en lugares que todavía no hemos imaginado. La vida, si encontramos vida en las cuevas marcianas, no será una rareza cósmica, será una garantía, una propiedad emergente del universo que surge inevitablemente cuando la química y la energía se combinan de ciertas maneras, y que luego persiste con una obstinación que ninguna catástrofe planetaria puede extinguir completamente.
Pero hay otra posibilidad que también debemos considerar con honestidad. La posibilidad de que las cuevas marcianas estén vacías. De que la vida, si alguna vez existió en Marte, no encontrara refugio suficiente. De que incluso las condiciones relativamente protegidas de las cuevas fueran demasiado extremas para cualquier organismo que pudiera haber evolucionado en el Marte, primitivo. Este resultado también sería extraordinariamente significativo. Demostraría que hay límites a la capacidad de la vida para adaptarse y sobrevivir. Que no basta con que las condiciones sean apenas habitables. Se necesita tiempo suficiente para que evolucionen las adaptaciones correctas, la bioquímica correcta, las estrategias metabólicas correctas. Y que a veces, incluso con todo eso, la extinción es inevitable. Encontrar cuevas marcianas vacías no sería un fracaso. Sería un descubrimiento sobre los límites de la vida, sobre cuándo la extinción es inevitable, sobre qué condiciones son verdaderamente necesarias no solo para que la vida surja, sino para que persista a través de catástrofes planetarias. Esa información sería invaluable para entender el futuro de la vida en la Tierra, un planeta que también enfrenta desafíos existenciales en escalas de tiempo geológicas. En cualquier caso, las cuevas marcianas nos están esperando. 7 entradas conocidas a mundos completamente desconocidos, con cientos más identificadas desde la órbita, y posiblemente miles más que todavía no hemos visto. Sistemas de túneles que podrían extenderse por cientos de kilómetros bajo la superficie de un planeta que durante siglos miramos solo como un punto rojo en el cielo. El silencio que contienen estas cuevas es el silencio de una pregunta sin respuesta. Y hay algo hermoso y también algo urgente en eso. Hermoso porque las preguntas sin respuesta son el motor de todo progreso científico. Urgente porque la tecnología para responderla está comenzando a existir, y las decisiones que tomemos en las próximas décadas sobre cómo explorar Marte determinarán si encontramos esa respuesta de manera responsable o si la contaminamos irreversiblemente antes de haberla leído. Las cuevas marcianas son, en este sentido, un espejo. Nos reflejan como especie en un momento de transición. Somos lo suficientemente avanzados tecnológicamente para alcanzarlas, pero todavía estamos debatiendo si somos lo suficientemente sabios para hacerlo correctamente. Somos lo suficientemente curiosos para imaginar lo que podría estar dentro, pero todavía no somos lo suficientemente humildes para garantizar que nuestra llegada no destruya lo que buscamos. El astrónomo Carl Sagan advirtió hace décadas sobre la necesidad de tratar la búsqueda de vida extraterrestre con una reverencia casi religiosa. No porque la ciencia sea una religión, sino porque el potencial significado del descubrimiento requiere una seriedad y una cautela equivalentes. Encontrar vida en otro mundo cambiaría nuestra autoimagen como especie de maneras que todavía no podemos predecir completamente. Las cuevas marcianas son el lugar donde esa advertencia se hace más concreta y más urgente. Son el próximo capítulo de la historia más importante que la humanidad ha intentado leer, la historia de si estamos solos en el universo. Y mientras ese capítulo permanece cerrado, mientras las cuevas guardan su silencio y nosotros construimos los robots y planeamos las misiones que eventualmente las explorarán, quizás lo más honesto que podemos decir es esto: no sabemos. Todavía no sabemos. Y esa ignorancia, lejos de ser una fuente de vergüenza, es una invitación. Una invitación a seguir mirando, a seguir preguntando, a seguir viajando hacia esos agujeros oscuros en la ladera de un volcán en un planeta vecino, donde el silencio más profundo del sistema solar podría estar guardando la respuesta a la pregunta más antigua de nuestra especie. Si este viaje a través del misterio de las cuevas marcianas ha despertado en ti la misma curiosidad que impulsa a los científicos que dedican sus vidas a estas preguntas, te invito a suscribirte al canal. Porque hay más preguntas sin responder, más misterios esperando ser explorados, más silencios cósmicos que merecen ser escuchados con atención y respeto. Gracias por acompañarme en esta exploración. Hasta el próximo misterio.